Hola, soy Miguel Angoitia Grijalva del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, junto con la profesora Paloma Tobes, vamos a dar un paseo por las exenciones del impuesto sobre el valor añadido. Y digo que vamos a dar un paseo porque las exenciones en el impuesto sobre el valor añadido son muchísimas y desbordan de forma amplia el contenido de nuestro curso. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es una aproximación a ver, aunque sea un poco por encima, cuáles son las principales exenciones del impuesto y nos centraremos, eso sí, en las que técnicamente puedan tener mayor relevancia para nosotros. Bien, dentro de lo que son las operaciones interiores, hay operaciones interiores que pueden estar exentas. El listado de operaciones exentas en el IVA es bastante amplio. Y además, la regulación de las exenciones en la ley del IVA es bastante detallada. Así que para cualquiera que quiera tener detalles, le recomiendo sin duda que consulte con la propia normativa del impuesto para ver exactamente cómo se regulan las deducciones. Nosotros únicamente vamos a dar una descripción general de este marco de las exenciones en las operaciones interiores del IVA. Bien, dentro de lo que son las operaciones exentas tenemos un primer bloque en el que podríamos meter todo lo que tiene que ver con los servicios de carácter médico. En principio, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio médico en hospitales, la asistencia sanitaria que se realiza en entidades de derecho público, es decir, en los hospitales de los servicios públicos de salud o en las entidades privadas que están en régimen de precios autorizados, son actividades médicas que tienen carácter exento. También todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios médicos a personas físicas por parte de médicos, sanitarios, estomatólogos, odontólogos, dentistas y protésicos dentales. En todas estas operaciones hay una exención de IVA. La normativa ya nos va a entrar en más detalles y nos va a decir, por ejemplo, a qué afecta exactamente la exención. Por ejemplo, en el caso de un hospital, si nosotros tenemos televisión dentro de la habitación, ¿el servicio de televisión estaría incluido dentro de la exención o no? Ese tipo de detalles hay que consultarlos, como digo, en la propia normativa. No lo vamos a ver en este vídeo. También se encontrarían exentos un poco relacionados con los servicios médicos todo lo que tiene que ver con las entregas de plasma y sangre, así como otros tejidos y elementos del cuerpo humano con fines médicos o para investigación. Y bueno, ese sería un primer bloque de actividades exentas, todo lo que tiene que ver con los servicios médicos. Existe un segundo bloque que se puede considerar que es el de carácter social, todo lo que tiene que ver con las actividades de asistencia social que efectúan las entidades de derecho público o entidades privadas de carácter social, que es un término que se define también dentro de la propia normativa del IVA, están exentas, así como los servicios de educación y enseñanza que realizan tanto las entidades de derecho público, es decir, los colegios e institutos públicos, como las entidades privadas autorizadas. También van a estar exentas todas las clases particulares que dan las personas físicas, es decir, los particulares, que versan sobre materias que estén incluidas en cualquier plan de estudios oficial, en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Por lo tanto, podemos decir que están exentos los servicios médicos, los servicios sociales y los servicios de educación, simplificando bastante. Junto con todo este bloque de exenciones, podríamos decir que todo lo que tiene que ver con el deporte, en principio, también está exento del IVA. En concreto, todos los servicios que prestan las entidades de derecho público, las federaciones, el Comité Olímpico o el Paralímpico Español y las entidades deportivas privadas de carácter social, siempre que presten estos servicios a personas físicas que practiquen directamente el deporte o para la educación física, clases de cualquier cosa, ¿vale? De cualquier deporte. Todos estos servicios van a estar exentos dentro del IVA. Y por supuesto también van a estar exentos los servicios culturales que prestan las entidades de derecho público y las entidades culturales privadas de carácter social. Asimismo, va a haber exenciones, bueno, ya un poco fuera de ámbitos grandes, que están exentos. Una exención muy importante es la que tiene que ver con el ámbito financiero. Todas las operaciones financieras, las operaciones de seguro y capitalización se encuentran exentas del IVA. Si bien puede haber algún detalle dentro de estas operaciones que no estaría exento, como por ejemplo podría ser el caso del alquiler de una caja de seguridad dentro de un banco. A efectos anecdóticos se puede considerar que las loterías y todo lo que son las apuestas del organismo de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la ONCE y los organismos de loterías autonómicos también están exentas. Y para finalizar lo que vendría a ser este bloque, digamos, general de exenciones del impuesto, habría que hablar de las exenciones inmobiliarias. Todo lo que son entregas de terrenos rústicos o de terrenos no edificables que se destinan a explotaciones agrarias, en principio está exento.
aunque en estos casos cabe lo que se conoce como la renuncia a la excepción. Cuando el comprador y el vendedor ambos son empresarios o profesionales IVA, puede haber una renuncia voluntaria a esta exención. Algo similar va a suceder en el caso de la exención que afecta a los inmuebles de segunda mano o de más manos. Cualquier inmueble que no sea nuevo está exento de IVA. Cuando se vende un inmueble, si el inmueble es nuevo, es decir, lo vende por primera vez una promotora inmobiliaria, una constructora, ahí esa operación sí tendrá IVA, pero lo que es la segunda entrega y siguientes del inmueble ya no tendrán IVA, sino que estarán gravadas por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bien, como he dicho, en este caso también cabe la posibilidad de renuncia. Cuando los dos intervinientes, cuando el comprador y vendedor son empresarios o profesionales, esta exención es potestativa y se puede renunciar a ella. En el caso de que se renuncie, pues no habría incompatibilidad con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ya digo, y sí habría impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Es decir, si no hay IVA, habría impuesto sobre transmisiones patrimoniales. También todo lo que tiene que ver con el arrendamiento de viviendas y en general el arrendamiento de terrenos también se va a considerar que es una operación exenta. ¿De acuerdo? El arrendamiento de viviendas está exenta, el arrendamiento de locales comerciales o de naves industriales, por ejemplo, ese sí está gravado, pero el arrendamiento de viviendas está exento de IVA. Y luego existen otras exenciones que, bueno, tampoco merecen mucho detalle, salvo ya cuando estamos hablando de las exenciones técnicas que aparecen al final de esta diapositiva. En concreto, son dos exenciones técnicas: las entregas de bienes que se utilizan por parte del vendedor en operaciones exentas, siempre que no hayamos tenido el derecho a efectuar una deducción total o parcial del IVA que hemos soportado. Es decir, si nosotros estamos rompiendo, nosotros empresa, estamos rompiendo la cadena de funcionamiento del IVA, nosotros hemos comprado un bien, hemos soportado un bien y estamos vendiendo ese bien, se supone que en esa venta, si todo es normal, estaríamos devengando IVA. Pero si en esta cadena de funcionamiento del IVA, en el momento en el que nosotros tenemos que deducir nuestro IVA soportado, no lo podemos deducir íntegramente, estamos rompiendo la cadena. Y atención, porque habría una exención técnica y esta operación la operación de transmisión del bien estaría exenta. Con carácter general, porque en el caso de los bienes de inversión aparecen algunas excepciones. Y la segunda exención técnica tiene que ver claramente con las entregas de bienes en los que directamente hay una exclusión total del derecho a deducir por parte del vendedor. Si nosotros compramos un bien en el que directamente ese IVA soportado no tiene derecho de deducción, evidentemente cuando lo vendamos no podemos repercutir en IVA porque nosotros no actuamos directamente como empresarios o profesionales, no hemos tenido derecho a deducir el IVA soportado en la compra, hemos sido consumidores finales y por lo tanto cuando lo vendamos no vamos a poder devengar IVA, la operación va a estar exenta. Bien, junto a estas dos exenciones técnicas se podría decir que existe una última exención técnica, que es la que tiene que ver con las operaciones interiores que van al exterior, es decir, operaciones que se localizan en España, pero que son operaciones destinadas al extranjero, las operaciones de exención internacional. Por motivos de acuerdos internacionales, los impuestos sobre el consumo se tienen que exigir en el país donde se consumen los bienes y no en el país donde se venden los bienes. ¿Esto qué significa? Esto significa que las operaciones interiores de entrega de bienes internacionales, ojo, solo de bienes, no estamos hablando de servicios, van a quedar exentas de IVA español. Estas operaciones pueden ser de dos tipos, pueden ser las exenciones que afectan a las exportaciones de bienes, ya las operaciones asimiladas, los autoconsumos en estos casos, porque ya sean a precio gratuito, por ejemplo, y también existe una segunda modalidad que no son las exportaciones, sino las entregas intracomunitarias de bienes. La diferencia entre ellas, obviamente, únicamente es el territorio de destino, si estamos hablando de una salida fuera del ámbito comunitario o estamos dentro del ámbito de la Unión Europea. En cualquier caso, como digo, por cuestiones de comercio internacional, de gravamen de comercio internacional, los impuestos sobre el consumo se aplican en estos casos en el país de consumo y no en el de venta. Por eso, si una empresa española está vendiendo, yo que sé, maquinaria, por ejemplo, a una empresa francesa, esa operación estará exenta en España, porque el país de consumo será Francia. Recibirán el IVA francés, no el IVA español. Salen exentas de IVA español. En resumen, las exenciones por comercio internacional son las únicas operaciones interiores exentas que dan derecho a deducir, porque evidentemente un exportador actúa como un empresario profesional, tiene que tener este derecho a deducir los IVAs que soporta, aunque sus operaciones estén exentas por normativa de comercio internacional. En resumen,
El gravamen de las operaciones internacionales nos dice que las operaciones de salida, las exportaciones de bienes y las entregas intracomunitarias de bienes no van a tributar en España, van a estar exentas del IVA español y tributarán en el país de destino con el IVA o con el impuesto sobre el consumo que reciban en el extranjero. A la inversa, las operaciones de adquisición intracomunitaria e importación de bienes van a estar gravadas por el IVA español, porque es en España donde se van a consumir estos bienes, y vendrán exentas del IVA del país de venta. Por eso, precisamente, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes son dos hechos imponibles gravados por el impuesto sobre el valor añadido. Bien, en este vídeo solamente hemos visto una descripción general de cuáles son las principales exenciones del impuesto sobre el valor añadido, así como las exenciones técnicas y las exenciones de carácter internacional. Para más detalles, en este caso es importante consultar la propia normativa, la ley del impuesto sobre el valor añadido. Vamos en otros vídeos a ver cómo funciona el impuesto. Bueno, la pesadilla